Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 44. Amén. Gracias, Señor. Ya llegó mi esposa y al final le da un abrazo de happy birthday. Y si usted nos está viendo a través del Facebook, las redes sociales, les queremos dar un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted está enfermo, si usted está tribulado, angustiado o agradecido, esta palabra espero que el Señor le ayude a aumentar la bendición y ser más agradecido. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 44 en adelante dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en los días postreros. Escrito está en los profetas, y serán todos, diga conmigo, todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, diga conmigo, aprendió de mí, aprendió de él, viene a mí. Dígalo. Y todo aquel que aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra aquí tiene un secreto bien importante, Señor, para nosotros, que necesitamos aprender esta noche para cambiar muchas cosas en nuestra vida y para mejorar, si somos mejores, llegar a la excelencia, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que nos reveles, Espíritu Santo, esta verdad en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén y amén. Denle a la palabra un aplauso fuerte, por favor. Aleluya. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Viento de Vida. Y les quiero decir que hay lugar aquí todavía para algunos de ustedes. Amén. Gente imperfecta, gente rota, gente necesitada del Señor. Aquí hay un lugar para ustedes. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia es un hospital. Amén. La iglesia es un hospital. Amén. Un hospital donde viene gente enferma del alma, gente imperfecta, y como verdad hemos escuchado, cuando alguien llega al hospital y está enfermo o de muerte, los médicos usan la medicina o el conocimiento para que la persona no muera y salga diferente de ahí, ¿verdad? Y así es la iglesia, un lugar donde el Espíritu Santo los está esperando a todos, de toda lengua, de todo linaje, de toda nacionalidad, ¿verdad? Porque el amor de Dios es para todos. ¡Aleluya! Amén. La palabra que el Señor me da esta noche está basada en el testimonio, en las palabras del Señor Jesucristo para todos nosotros, y nos habla acerca de la importancia de que nosotros seamos enseñados y aprendamos por el mejor maestro. Aleluya. Amén. Cuando los discípulos veían venir al Señor Jesús, la Biblia enseña que le decían el rabí, que en el hebreo, ¿verdad?, traducido al español es maestro. ¿Por qué? Porque el Señor enseñaba lo que el Padre le había enseñado a él. Amén. ¿Y de dónde agarrar esas enseñanzas? Pues del reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros entendamos, como lo que dice aquí la Escritura en el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y así todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Amén. Amén. El Señor en su palabra nos está a nosotros mostrando que todo lo que la Biblia dice es una enseñanza teórico-práctica. ¿Cómo se diría eso en inglés? Que lo que se enseña se practica. What you teach, you learn. Amén, eso que dijo la hermana. When you teach, you learn. What do you teach? ¿Sí lo entendió? What you said? When you teach, You learn. you learn.
Bueno, si no nos sabemos de un solo versículo, por lo menos vamos a saber hablar inglés. Amén. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es una enseñanza teórica y práctica. Amén. Que lo que se enseña se tiene que aplicar. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver cómo gente imperfecta, gente o personas que aún conocían a Dios y que aún fueron nacidos con un propósito grande, se dieron a la tarea de descubrir y de ser enseñados por Dios. ¿Cómo quién? Moisés, ¿verdad? Moisés, este grande siervo, que estaba profetizado, ¿verdad?, que iban a ser el libertador de la nación de Israel en manos de sus esclavos, los egipcios. Y el faraón sabía que esta profecía se iba a cumplir. Si usted no conoce la historia, pues usted la puede leer en la Biblia. Yo se la voy a parafrasear y a narrar un poco, porque el tiempo avanza. Y si nos fuéramos a cada historia en la Biblia, pues sería un poco difícil o no nos alcanzaría el tiempo. Pero Moisés, siendo profetizado por Dios que iba a nacer y iba a ser ese libertador, el faraón se propuso matar a todos los niños nacidos en la tierra de Egipto, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, en el nacimiento de Moisés. Entonces su mamá, y lleva ese nombre Moisés porque lo puso en un Moisés, que era una barquita pequeña donde fue depositado en el río Nilo para que la corriente lo llevase a salvo, para que no lo mataran. Entonces, como Dios tiene un plan siempre preparado, y es una enseñanza, diga conmigo, enseñanza. Que cuando hay un plan de muerte, cuando hay un plan tal vez de un problema, de una aflicción, Dios tiene algo preparado, una salida ante todas esas cosas. Amén. Y queremos que nosotros le cuestionemos a Dios, bueno, ¿y por qué está pasando eso? ¿Verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Señor, enséñame por qué estoy pasando determinada circunstancia. Moisés fue puesto en esas aguas, la mamá lo puso para que no lo mataran, pero como Dios va adelante siempre, ¿verdad?, de todo plan, el agua lo hizo llegar a la casa del faraón. Entonces había una mujer ahí que deseaba un hijo y lo agarró y lo adoptó. Y fue enseñado Moisés, hermano, en la mejor educación, en el palacio que en ese momento, ¿verdad?, era la primera potencia mundial. Recibió la mejor educación, recibió los mejores tratos, ¿verdad? Pasó de ser un niño nacido de una familia hebrea común y corriente a ser un niño extraordinario, a recibir los mejores tratos, a tener servidumbre, gente que le servía, ¿verdad? Y fue educado en las mejores ciencias que pudo haber en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, y sobre todo en la casa de Faraón, tenía la mejor educación. Cuando llega los 40 años a cumplir Moisés, ¿verdad?, sale del palacio y se da cuenta, sale del palacio para conocer sus raíces, porque Moisés sabía que era hebreo, y se da cuenta que un egipcio, un soldado egipcio, estaba maltratando a un hebreo, ¿verdad? Entonces Moisés va con él y lo defiende y le quita el cuchillo y mata al egipcio. Entonces se regresa al palacio y se da cuenta que, o él piensa que nadie lo vio, y vuelve a salir al día siguiente y se están peleando unos hebreos. Entonces Moisés se acerca para decirles: hey, no hagan eso, no hagan eso porque está mal, entre ustedes no se pueden matar. Entonces un joven hebreo, o uno de los que estaban ahí peleando, le dijo: oh, ¿y qué vas a hacer, Moisés? ¿Me vas a matar como mataste al soldado egipcio? Entonces Moisés se da cuenta que había cometido un error y no regresa a palacio, porque saben que lo van a enjuiciar, el faraón lo va a enjuiciar porque cometió un homicidio. ¿Cuántos de aquí han matado a alguien? ¿Cuántos han agarrado un cuchillo y lo han matado, lo han agarrado a balazos y le han quitado la vida a alguien? Quiero ver manos levantadas. Entonces tiene mucha esperanza usted. Amén. Y le voy a decir ahorita por qué. Porque Moisés salió corriendo al desierto y dice que estuvo 40 días vagando por el desierto
Y fuera de la región de Egipto, hermano, duró 40 años fuera de Egipto, ¿verdad? Y de la descendencia de los hebreos. Y un día, dice la escritura que cuando estaba él pastoreando las ovejas de su yerno, él vio una zarza que estaba ardiendo y las llamas no lo consumían, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué será eso? Que es como una zarza que está ardiendo, pero las llamas no consumen. Entonces lo atrajo la curiosidad, ¿verdad? Y cuando lo atrajo, escuchó la voz de ese Dios que había permitido que naciera por un propósito, pero que hasta esas fechas, cuando él ya tenía casi 80 años, no había sido enseñado por Dios, ni había aprendido nada de su Dios. Entonces le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Moisés sabía quién era Abraham, y sabía quién era Isaac, y sabía quién era Jacob. Aleluya. Entonces, dice la escritura que él cae de rodillas y dice, tú eres el Dios de la gloria. Y entonces Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y luego le empieza a decir, es necesario que regreses a Egipto, ¿verdad? A los tuyos, porque mi pueblo ha clamado por un libertador, y tú, Moisés, lo vas a libertar. Entonces Moisés, huyendo de la tierra de Egipto, porque había matado a alguien, ¿verdad? Con un propósito divino, al simple hecho de nacer, porque la Biblia dice que aún antes de que nosotros nacíamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía, aleluya. Aún antes de la fundación del mundo, el rey David dice que cuando era un embrión, el Espíritu le ministraba ahí en el vientre de su madre, aleluya. ¿Por qué estamos aquí? ¿O por qué alguien está viendo este mensaje? Porque Dios, donde pone el ojo, pone la vara, aleluya. Dios no se ha equivocado. Alguien está aquí porque Dios tiene un grande propósito en su vida. Pero tal vez como Moisés ha estado huyendo de la presencia de Él, de los propósitos divinos. Pero un día Moisés se encontró con ese Dios, aleluya. Con ese Dios, como dice Juan capítulo 6, y serán todos enseñados por Dios y aprenderemos de Él y vendremos a Él, aleluya. Porque cuando Moisés escucha ese llamado de Dios, yo voy a ser el libertador de la tierra de Egipto, y le dice Dios, sí. Entonces Moisés le dice, bueno, Señor, ven aquí, envíame a mí. Pero, porque siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Un pero en la sopa, ¿verdad? Un arroz negrito entre todos los blancos, ¿verdad? Un pero. Pero ¿cómo voy a ir y me van a creer? Y es entonces cuando Dios le empieza a enseñar. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ahora, escúcheme bien acá. Cuando él dice, ¿y cómo me van a creer? ¿Verdad? Porque en el momento que él salió de Egipto, yo le puedo preguntar a usted y a los que me ven, ¿Moisés tenía un buen testimonio? No. ¿Qué testimonio tenía Moisés? De matón. Matón. De asesino, de matón, ¿verdad? Entonces por eso dice, ¿y cómo voy a ir? ¿Y cómo me van a creer? ¿Qué va a hacer que cambien la expectativa? ¿Qué va a hacer que cambien, ¿verdad?, la imagen? Lo que han visto de mí, han conocido Dios. ¿Qué es? ¿Cómo voy a ir yo? Si aún soy lento a hablar, era tartamudo Moisés. Entonces Dios le empieza a enseñar. ¿Qué tienes en tu mano? Y le dice Moisés, pues una vara. Pues esa vara, ¿verdad?, va a ser la que va a dar testimonio de que yo te he enviado. Y a través de tu mano, ¿verdad?, va a ser derramada la libertad para mi pueblo. Entonces Dios le empieza a enseñar cómo hacer las cosas. Amén. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Si yo le preguntara a usted, ¿qué tiene en sus manos para dar ahorita? ¿Qué tiene en sus manos para obedecer a Dios? ¿Cómo está su testimonio?
me conocen por enojón, ¿verdad? Me han dicho que nadie ha matado a nadie. No puede decir es un matón, ¿verdad? Y yo le digo, si usted no ha matado a nadie, tiene esperanza. Porque si Moisés, siendo un homicida, ¿verdad?, alterando uno de los mandamientos de Dios, no matarás, Dios le mostró su gloria. Amen. Usted tiene esperanza, aleluya. Amen. Si usted no ha matado a nadie, mayor gloria y favor Amen. puede tener de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa su pasado, no le importa su presente. Y ese presente se debe de manifestar dejándose enseñar y aprender de Dios. Entonces cuando Moisés dice, ¿qué tengo en mi mano? Es muy sencillo, hermano. Usted no necesita millones, usted no necesita cantidades, simplemente usar lo que Dios ha puesto en sus manos. Hay gente que tiene un carisma tan grande, ¿verdad?, que ni siquiera se ha dado cuenta que ese carisma lo puede usar para servirle al Señor, o para hacer grandes propósitos, o para emprender un negocio. Aleluya, aleluya. ¿Alguien me está escuchando acá? Y el enemigo está ahí sentado viendo cómo usted se está condicionando solo, cómo usted está diciendo, ay, ¿qué haré? Mira cómo soy pobre, ay, mira, no tengo dinero, ay, la gasolina está bien cara, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el enemigo se dice, ay, no sabe lo que tiene en sus manos, no sabe, no ha conocido. Qué suerte que no ha conocido a su Dios, qué suerte que no se ha dejado enseñar por Él y no ha aprendido nada. Cuando dicen, a ver, usted no necesita, y yo lo que necesita es saber cuáles son sus capacidades. Uno de los filósofos griegos, Aristóteles, estableció un principio, y el principio era el principio de conócete a ti mismo. Y él decía que todo hombre, toda mujer debe de conocer, ¿verdad?, todas sus capacidades posibles, amén, para ejercer la profesión, el arte o el oficio que le haya sido encomendado. Amén. Ese es el principio de conócete a ti mismo. Y ese principio, hermano, si este filósofo lo enseña, Dios a nosotros nos puede enseñar mejor, porque Él es un Dios sabio, es un Dios que con leer su palabra nos puede enseñar muchas cosas. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Aleluya. Y le empezó a enseñar con tu vara, con la mano que tienes, y tu vara, con eso puedes libertar a mi pueblo. No necesitas más. ¿Por qué? Porque la vara de Moisés, hermano, simboliza el apoyo del Señor Jesucristo. Aleluya. Simboliza Jesús es la vara de Moisés. Aleluya. Que nosotros tenemos en lugar de lo que Moisés tenía. Y entonces Moisés va a Egipto, ¿verdad? Y se presenta a su familia, Aarón, y le dice, Dios me ha enviado a libertarlos. Entonces Aarón, como era un hombre de fe, dice, a ver, vamos con el faraón, quiero ver. ¿Por qué? Porque definitivamente todos los que me ven y los que están aquí, yo les quiero decir algo. Tenemos que manifestar nuestra fe. Amen. Tenemos que manifestar nuestra fe. Porque una fe muerta es una fe sin obras. Aleluya. Pero una fe viva es una fe con obras. Amen. Y la Escritura dice, muéstrame tu fe para ver si tu fe está viva o está muerta. Aleluya. Amén. Entonces va Moisés con Aarón y dice, pues vamos con Faraón. Oiga, y muestra la vara. Lo que Dios le había mostrado y le había enseñado, simplemente muestra tu vara. Y en la primera señal que Faraón le pide a Moisés para decir, a ver si es cierto, Moisés, que vienes en el nombre de tu Dios. ¿Por qué? Faraón tenía una encomienda. La encomienda era matar a Moisés por haber matado a un soldado egipcio. Y cuando le dice, mira, esta es la señal de que tengo un Dios todopoderoso, y la suelta, hermano, la vara y se convierte en una serpiente. Cuando Dios le dijo a Moisés que lo que tenía en su mano y esa vara era lo que necesitaba, era porque era todo lo que necesitaba. Aleluya. Y Moisés se dejó enseñar por Dios y aprendió. Zacarías 4:6 le dice, no es con espada, no es con ejército, mas es con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y queremos lograr,
Lo hacemos y lo queremos hacer con nuestra inteligencia. Y no me malentienda, porque Dios quiere que usted y yo lleguemos a las mejores universidades. ¿Me explico? Tenga una profesión con educación, pero eso no es todo. Tiene que haber una intervención divina para que las puertas se le abran. Moisés fue enseñado por los egipcios. Él no tuvo una enseñanza de padre y madre hebrea. Pero ¿quién fue el que le enseñó a tener fe? Fue Dios, aleluya. No sé si me estoy explicando. Usted no puede poner por excusa y decir, y nadie lo puede hacer, es que mis padres no eran cristianos, o es que ninguno de mis familias conocían a Cristo. Usted no puede decir eso, porque Moisés estaba en las mismas circunstancias que usted. Pero sin embargo descubrió un grande propósito por el cual su madre oraba por él. Alguien tiene que decir amén a eso. Aleluya. Otra historia que da la Biblia, ¿verdad? La vida de Jacob. Aún cuando su madre estaba embarazada, ¿verdad? ¿Cómo se llama la mamá de Jacob? ¿Alguien sabe? Rebeca. ¿De dónde venía Rebeca? Pues de una cultura donde había, hermano, engaño. Mucha gente, cuando lee el libro de Génesis y ve o estudia la vida de Jacob, se basa en el significado del nombre de Jacob, porque Jacob quiere decir aquel que se agarra del calcañán, aquel que se agarra del milagro, aquel que se pone el sombrero ajeno. Amén. Engañador quiere decir su nombre, Jacob. Amén. Porque eso, Jacob tuvo la culpa del nombre que le pusieron. Amén. Está como mi maestro, espero que nunca me dio por las redes sociales, ¿verdad? De matemáticas. Ya llegó un maestro nuevo de matemáticas, ¿verdad? Y dijo, se presentó con nosotros, ¿verdad? Y nos dijo, yo voy a ser su maestro de matemáticas. Estábamos nosotros en la mini school, en la secundaria allá en México. Dice, este es mi nombre, y empieza a escribir su nombre. Nicéforos, hermano. ¿Nicéforos? Sí, así se llama. Entonces, imagínense un salón lleno de puros chamacos tuertos, ¿verdad? Que todo les parecía gracioso. Cuando empezamos a saber que se llamaba Nicéforo, pues todos gritaron, ¡ah! Se llama Nicéforo. Y se empezaron a reír, y el maestro sí. Y se nos quedó viendo a todos, ¿verdad? Y luego, cuando ya todos nos vimos que él se puso serio, muy quitado de la pena, dijo, yo no le veo la clase. ¿Verdad? Porque nadie tiene la culpa del nombre. Qué bueno que usted tiene un nombre bonito, ¿verdad? Sus papás se conocieron, gloria al Señor. Amén. ¿Me estoy explicando? Pero Jacob, hermano, no tuvo esa hija. Cuando él creció y su papá, que era dueño de una promesa grande de heredar las naciones y de ver multiplicada su bendición, se estaba muriendo porque era dueño de la promesa, descendiente de Abraham. Teniendo dos hijos, la mamá de Jacob, Ismael y Jacob, siendo Ismael el primogénito, Esaú, siendo el primogénito, él era merecedor de que le tocara la herencia. Ahora, ¿por qué el primogénito? Porque a Dios le interesa que usted y yo siempre lo pongamos en primer lugar. Amén. Él le dijo a Abraham que todo primogénito iba a ser merecedor de la bendición y de la herencia. ¿Por qué el segundo no? Porque a Dios, le vuelvo a repetir, le interesa que nosotros lo pongamos en primer lugar. A Dios le interesa, ¿verdad?, que usted le dedique a su primer hijo, ¿verdad?, y al segundo, ¿verdad?, pero sobre todo al primer lugar con todo su corazón, porque a Dios le interesa que le dé lo primero. Cuando usted trabaja y recibe, ¿verdad?, o cosecha o recibe un salario, a Dios le interesa que usted traiga sus primicias. Amén. Cuando usted le da gana su
su dinero, establece el diezmo, pero lo establece de lo primero que usted gana. Y nada más una meta. Pero no me importa, se lo tengo que enseñar. Para que los propósitos de Dios se cumplan en usted. A Dios, hermano, a Dios no le importa que usted diga, bueno, ya gané esto, ahora voy a apartar esto para esto otro, ¿verdad? Y, ay, ¿sabes qué, Señor? Ahora te voy a dar los diezmos de lo que le sobra. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de eso? Es como si usted tuviera una noche de pasión con su esposo, ¿verdad? Y dice, ay, Cari, bueno, quiero tener, ¿verdad?, algo contigo esta noche, pero, ¿sabe qué agarra? A ver qué sale, ¿verdad? Trabajé todo el día y pues no, ¿verdad? ¿Ah? Sí, es algo así. No sé si me estoy explicando, porque a Dios le interesa lo primero, ¿verdad? Y los que saben de lo que estoy hablando y los que le dan a Dios conforme a su voluntad y son bendecidos pueden decir amén. Amén. Y por eso les estoy enseñando. Déjame le digo acá. Entonces, Jacob, siendo el segundo, porque su hermano nació primero, un segundo primero que él, y por eso era el primogénito. Entonces, la tradición decía y enseñaba, ¿verdad?, que el papá tenía que ponerle las manos cuando iba a morir, para que, siendo el primogénito, heredara todos los bienes. Entonces, como no estaba el hermano de Jacob, y la mamá tenía favor para con Jacob, y descendía de una tierra donde eran deshonestos, mentirosos, ¿verdad? Yuhu le dice a Jacob, ponte una piel de cabra al revés, porque tu hermano tiene muchos vellos en sus manos. Así cuando tu papá te toque, no va a dudar que eres tu hermano. A ver, yo le quiero preguntar aquí a la iglesia, porque todo el mundo dice que Jacob era un tramposo. ¿Quién le enseñó a Jacob a ser tramposo? Su mamá. ¿De veras? Sí. ¿Por qué duda al decirme sí? ¿Por qué duda cuando le pregunto de veras? Sí. Su mamá le enseñó a ser tramposo. Yuhu. Entonces va Jacob, como su mamá le enseña, y el papá toca la piel, ¿verdad?, de cabra que estaba áspera, ¿verdad? Si hubiera sido mexicano, le digo, mijo, rasúrate los brazos. Pongan atención acá. ¿Por qué lo toca? Porque el papá de Jacob había perdido la vista. Entonces bendice a Jacob, lo bendice con la primogenitura. O sea, hay gente que le va de sorbetes y oran por él o no, ¿verdad? Hay gente que dice, me da igual si voy a la iglesia, si el pastor ora por mí o alguien ora. ¿Saben qué, hermano? Dios toma muy en serio que alguien ore por usted. Amén. Porque cuando el papá de Jacob le pone la mano y se recibe la primogenitura, en ese momento Jacob recibe toda la herencia del padre. Y su hermano, enojado, ¿verdad? Porque también el enojo no es de Dios, sino es heredado por los padres, ¿verdad? Le dicen que lo va a matar. Cuando unos versículos atrás le dijo a Jacob, te voy a vender mi primogenitura. ¿Qué quieres? Pídeme. Entonces Jacob le dice, guízame un plato de lentejas. Y con eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces vendemos la bendición por un plato de lentejas. Entonces, ya le había vendido la primogenitura, y cuando el papá se la da, entonces sale el hermano de Jacob y dice, ahora sí te voy a matar, ¿verdad? Y te voy a perseguir hasta que me canse. Entonces Jacob sale de su tierra, hermano, a guardar su vida. Amén. Y llega a una tierra donde había mujeres bien hermosas, ¿verdad? Y se topa con su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro de Jacob? Labán. Labán.
que venía de la descendencia de la mamá de Jacob. Entonces ve a este muchacho lleno de bendición con la promesa de Dios y el favor de Dios. ¿Me está escuchando acá? Perseguido porque la mamá le había enseñado algo que no había estado bien y que lo tenía en un estado de bendición o de persecución. Fíjese nada más. ¿Me está escuchando acá? Entonces, hermano, en resumidas cuentas, aún muchas de las cosas, y con todo respeto lo digo de autoridad y amor, aún muchas de las cosas que nuestros padres nos enseñan, fuera del temor de Dios, aclaro, nos meten en tantos problemas. Amén. Y no todo lo que hemos aprendido de ellos es bueno. Y aunque no diga amén, es verdad. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Ellos nos enseñaron con su ejemplo. Ya lo dijeron, amén. Entonces, estaba en esa situación, Jacob. Me encanta la palabra. Entonces ve que Labán tenía una hija bien hermosa. ¿Cómo se llamaba la hija de Labán? Raquel. Y le dice: ¡ay, Labán, qué bonita! ¿Verdad? Se pintó los labios como todo bien, buen mexicano, no puede hebreo, ¿verdad? Y dijo: ¡ay, suegro! ¿Me gusta su hija? Me quiero casar con ella. Entonces, en la tradición hebrea, cuando alguien se quería casar con alguien, ¿verdad? El papá valoraba a la hija por el trabajo que hacía y las ganancias que le daba al papá. Entonces pactaba con el novio. Entraban en un acuerdo y decían: no, yo peleo por la muñeca, ¿verdad? Por la muñeca se da así como nada. Pero le dijo Labán: mi hija vale mucho porque es buena trabajando, es muy sabia y aporta mucho a mi casa. 7 años vas a tener que trabajar para casarte con ella. 7 años. Y ahí tiene a Jacob 7 años. ¿Qué le diría a su Cani si le dijera ahí: ¿me amas? Sí. Dice mi papá que vas a trabajar 7 años para casarte conmigo. You need to work 7 years for marry me. Si usted la ama, dice: órale, claro que sí. I love you, honey. Y luego que su novio le diga: you need to work 7 years for me. Y le dijo: oh, sí, vamos, no 7, 10 years. No, hombre, en ese momento dice: me voy contigo de una vez, ¿verdad? Oiga, pongan atención acá, porque trabaja Jacob 7 años. 7 años trabajó Jacob. ¿Por qué? Porque aunque su mamá le había enseñado a ser en parte deshonesto, hermano, le había enseñado su relación de sus antepasados con Dios, que tenía que hacer lo correcto. Porque Jacob venía de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Dios. Entonces algo de lo que tenía Jacob, ¿verdad? Tal vez un poquito, era honesto, era sincero. Que aunque su mamá le había enseñado a ser deshonesto, era trabajador. Trabajó 7 años por Raquel. Llega la noche de bodas y ahora sí voy a entrar a sus atrios con alabanza. Voy a tener la mejor noche de bodas. Y como se acostumbraba hasta que la mujer se tapara, ¿verdad? Cuando amanece, que le toca bailar con la más fea. Porque se despierta. ¡Ah! Era la hermana de Raquel. Y la hermana así, ¿verdad? ¿Me quieres? Mi papá me mandó.
pasó aquí? Yo trabajé 7 años por Raquel y usted me da la más fea. A Jalea, dice Raquel. No, Lea, gracias, no, Aleluya. Oiga, ponga atención acá. ¿Y qué creen que le dice el suegro? Es que me acabo de dar cuenta que tienes que trabajar otros 7 años más por Raquel. ¿Sabe qué dijo Jacob? I can do it. Yo lo voy a hacer. I work 7 years more por Raquel. Por Rachel. Por Rachel. Pero póngame atención acá. Porque hasta ahorita lo que le había enseñado su mamá a Jacob, ¿verdad? Lo había llevado en estas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? De salir huyendo para que su hermano no lo matara y que su suegro se aprovechara de él. ¿Cierto o no? Entonces, en esos otros 7 años, dice la Biblia que Jacob empieza a cuidar a las ovejas del suegro. Pero Dios le empieza a enseñar cómo tomar ventaja del ventajoso. Y le da la sabiduría. Dios le enseña que tiene que plantar una raíz en medio del lago donde se alimentan las ovejas del suegro. Y esa raíz iba a procurar que cuando las ovejas se aparearan, porque todas las ovejas del yerno eran blancas, del suegro eran blancas, entonces, ¿verdad? Dios le da la sabiduría a Jacob para que nacieran las ovejas tintas. Dios le enseña a Jacob. Dios le enseña, diga conmigo, Dios le enseña a Jacob cómo crear una oveja en el tiempo. Hace 3000 años atrás, yo digo que Jacob fue el primer ingeniero genético del mundo. Porque crea una nueva especie de ovejas pintas. Y hermano, y llegan a multiplicarse tanto que llega a tener más ovejas que las de su suegro. En esos 7 años en los cuales su suegro le está pidiendo por ventaja a trabajar por la mujer que él amaba, entonces Dios le enseña algo diferente que le enseñó su mamá. ¿Alguien me está escuchando acá? Dios le enseñó algo diferente, aún de lo que su suegro está planeando hacer con él. Y entonces llega a ser tan rico que cumple los 7 años que había dicho su suegro y se queda con las 2 hijas del suegro. ¿A qué se le quita? Amén. Y tiene la mujer que él quería. Entonces pregunto yo, ¿por qué nos debemos de dejar enseñar? ¿Por qué nos debemos de dejar enseñar? Por Dios. Dios siempre tiene algo bueno que enseñarnos a nosotros. Hermano, la palabra de Dios que estamos nosotros leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45, es una verdad. Un día yo le predicaba, hay que dejar de hacerlo a mi modo y empezar a hacerlo al modo de Dios. Y yo le digo esta noche, ¿verdad? ¿Se va a dejar usted enseñar por Dios cómo hacer las cosas? Póngame atención acá. Yo antes de ser enseñado por Dios, todo se me complicaba. No había algo o un trabajo que me ofrecieran porque decían, no, es que eso estaba complicado. ¿Por qué? Porque esa era la ideología que yo tenía. Yo le he dicho a usted, un día estaba yo orando aquí en el altar, orando, no llorando, estaba orando. Y le decía, Señor, ¿por qué me siento mal? Y veo que la gente viene a la iglesia y luego se va. Yo siento que yo soy el culpable. Y entonces vino la voz de Dios, como vino con Moisés, como vino con Jacob y con todos los hombres, hermanos, que obedecieron al Señor. Como Gedeón. Gedeón le decía, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí para dedicar los altares de los filisteos si yo soy el más pequeño de toda mi casa? Soy un inútil. Fíjese lo que decía Gedeón. Y yo le digo, no, yo te voy a usar a ti. Amén. Y Dios lo usó. Entonces yo estaba orando y
Y escuché la voz de Dios que me dijo, es que ese complejo lo tienes cuando estabas en el vientre de tu madre. Yo dije, ¿cómo? Sí. Y luego me dijo, ve y pregúntale a tu mamá por qué. Él me dijo por qué y no lo voy a decir, ¿verdad? Porque me están viendo muchas personas. Pero para que usted tenga una idea, nada más una idea, yo soy el mayor, ¿verdad? Entonces, para que tenga una idea, por mi causa, obligaron a mi mamá a casarse con mi papá. Entonces, nada más para que tenga una idea, ¿verdad? Entonces dice, me dijo Dios, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, recibiste ese complejo y por eso te sientes inferior. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no me quiero sentir así. ¿Cómo cambio esta manera de pensar? ¿Cómo cambio esto? Y el Señor me empezó a enseñar que yo era un hijo amado por Dios. Amén. Que Él había muerto por mí en la cruz. Me estoy explicando acá. Y que había derramado su sangre preciosa por mí. Y que a pesar de que yo era una persona insegura y había hecho muchas cosas fuera de su voluntad, Él había confiado en mí al conferirme un pastorado, al darme un ministerio, cosa que nadie de mi familia había tenido. Y cuando yo me acuerdo que estaba oficiando una boda de uno de mis primos, yo veía a mis tíos abuelos y a toda mi familia que está aquí en Estados Unidos, cuando yo estaba hablando y casándolos a ellos, y yo veía a uno de mis tíos que decía, ¿y este de dónde salió predicador? ¿Y este de dónde salió orador? Yo lo escuché y yo decía, pues ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? De la gracia, del favor de Dios, aleluya. Porque si Dios usó un burro y me usa a mí, mayor gloria tiene su nombre, aleluya. Cuando dicen amén, Dios quiere misericordia de quien quiere tener misericordia, aleluya. No es porque usted haya nacido en cuna cristiana, no es porque usted diga de dónde voy a ser yo un pastor, un ministro, aleluya, un maestro de la Biblia, si en mi casa puros borrachos, puros mujeriegos, puros drogaditos. No es por eso, es por la gracia, es el favor de Dios. Y cuando usted se deja enseñar por Dios, todas las cosas cambian. Amén. Y no me diga un amén tan fuerte, porque así es. Un día, uno de los días, estaba llorando. Dice, Señor, ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué camino tengo que cruzar? ¿Qué puertas tengo que abrir? Y el Espíritu Santo me mostró bien clarito a un hombre que decía ser hombre de Dios y que dice ser hombre de Dios, pero mostró el Espíritu Santo. Y yo lo miré, voy a bajar tantito, miraba la puerta, ¿verdad? Y al hombre que estaba frente de mí en visión, yo lo miraba que agarraba un comunistón como si fuera una vida negra. Hermano, y agarraba y empezaba a agarrar un listón de aquí, y luego otro para acá, y otro para acá, y empezaba a tejer en la puerta por donde Dios me decía que yo tenía que ir una telaraña. Entonces yo lo veía y le decía a Dios, Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? Y escuchaba yo la voz de Dios que me decía, no, yo te dije que era por ahí, pero ese hombre te está tendiendo una trampa, dale por este otro lado. Y yo, hermano, abrí mis ojos y dije, Señor, ¿qué me quieres dar a entender? Hermano, que nosotros a veces pensamos que hay puertas que parecen que son de bendición, pero no, hay puertas que no tenemos que abrir. Tenemos que obedecer al Señor, aleluya. Y yo empezaba a pastorear, y poco tiempo me di cuenta que ese varón me difamó por todas las cruces, aleluya. Amén. Pero quiero decirle algo, que aunque me difamó, hoy en día, no, este mes de octubre, cumplimos 16 años o 17. 16 años de pastorado. 16 años de pastorado. Amén. Y por haber escuchado esa voz de Dios, Dios nos ha llevado a predicar a la televisión. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios me ha llevado a los parques, hermano, a predicar la palabra. Y en los parques hemos visto gente liberada, hemos visto gente sanada. En esta iglesia hemos visto milagros sobrenaturales, hermano santo, aleluya. Alguien tiene que decir amén. Por muy pequeño que sea el milagro, no dejo de darle a Dios la gloria. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha ministrado a gente que aún puede usted estar aquí, que ha estado al punto de suicidio, y el Espíritu Santo le ha mostrado su favor y su gracia. Amén.
Años. ¿Cuánto tiempo nos va a costar a nosotros dejarnos enseñar por Dios? A romper ese molde, esas enseñanzas mal infundadas que aún vienen de nuestros progenitores. Cuando nosotros decidamos, mi amado hermano, dejarnos enseñar por Dios, se va a cumplir lo que la Biblia dice en voz del Señor Jesucristo y que Juan puso ahí. Amén. 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 En el versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Cuando usted viene al Señor Jesús, hermano, las cosas cambian. Amén. Si usted dice esta noche, yo quiero aprender a hacer el modo de Dios, enséñame, Señor. Es muy fácil, hermano. Usted nada más tiene que orar, tiene que entregarse al Señor. Amén. Tiene que cambiar muchas de las cosas que aún le han enseñado que está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y si usted le ha pedido una imagen, si usted le ha pedido a un demonio, sin saberlo, ¿verdad?, protección divina, yo le quiero decir que sí la va a tener, pero hay alguien más poderoso que se llama Jehová de los ejércitos, que se llama Yahweh, y cuyo hijo es Jesús, aleluya, que venció la muerte, aleluya, y que ha vencido a todos y cada uno de los demonios, aleluya, y de cualquier santo, de cualquier otra índole, y que ha enseñado en San Juan 14:6 que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. El Señor Jesucristo dijo, y pídanle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que los llene, porque cuando venga sobre ustedes recibirán poder de lo alto, y ese Espíritu, dice el mismo Señor Jesucristo, les guiará y les enseñará a toda verdad y toda justicia. Amén. Pues entonces, cuando usted va a aprender a hacer las cosas como Dios le dice. Josué, y quiero terminar con esto. Josué recibe una promesa. Josué había aprendido de Moisés y de Dios. Pero muere Moisés. Y entonces Dios le da un diálogo, tiene un diálogo con Josué. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate tú, Josué, hijo de Nun. Y te digo una cosa, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú fueres. Y así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, hermano. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, aleluya, sino que avanzamos para preservación de nuestras almas. ¿Alguien dice amén a esto? Nunca escatime, ni deje de orar. Y pídale siempre al Padre que el Espíritu Santo lo guíe. Amén. Y le enseñe qué tiene usted que cambiar. Amén. ¿Y qué tanto tiene que renovar? Quítese de su mente, hermano. Amén. Que Dios me dio palabra profética para tal. Que Dios me dijo que le dijera a fulano. No, quítese de la mente. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo primero que muestra es nuestra propia condición. Si yo soy obediente o no soy obediente. Amén. ¿Me estoy explicando acá? Amén. ¿Qué tanto usted tiene que cambiar? Y eso es lo que Dios enseña. ¿Y en qué se basa, pastor? Cuando el profeta Isaías está orando, después de que murió el rey Acab, ¿quién iba a ser el sucesor? Dice que se acerca al templo de Dios. Amén. Ahí estaba clamando, Señor, ¿será que tiene que ser el hijo del rey el que tiene que ser? Si tú no me das palabra, ¿cómo voy a decir al pueblo quién es? Y dice la Escritura que descendió la gloria de Dios ahí donde estaba el profeta. Amén. ¿Y sabe qué dijo el profeta? ¡Ay de mí, Señor, que soy de labios impuros! Nunca dijo, ay, le voy a decir al pueblo que sí. ¿Sabe qué Dios le mostró? Su propia condición. Y es algo que Dios nos tiene que enseñar a nosotros. Y es el primer principio para que nosotros cambiemos.
Amén. Y yo le quiero decir algo a los que me están viendo y a los que están aquí. ¿Cuántos quisieran tocar fondo? ¿Cuántos quisieran tocar fondo? Y creo que no me expliqué. El tocar fondo quiere decir que te quedes sin trabajo, que estés enfermo, amén, que seas un homeless, que salgas huyendo como yo, Jacob, sin ningún futuro. Eso es tocar fondo. ¿Cuántos quieren tocar fondo? Déjate enseñar por Dios. Amén. Renueva tu mente, abre tu corazón y el Señor te va a mostrar. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué camino tienes que seguir? ¿Y cuál es la verdad que tienes que tomar para llegar a tu bendición? Póngase de pie. ¿Alguien recibe este mensaje? Amén. Aleluya. Le va a tocar pelear por su bendición. Le va a tocar tomar sus decisiones. Oiga, ¿y es difícil? Es difícil cambiar aún lo que tus padres te han enseñado, que está más fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque tú sientes que has traicionado aún a tus mismos progenitores. Pero ¿saben qué? Yo cambiaría muchas cosas aunque ellos me han enseñado si están mal de los ojos del Señor. Amén. Por ser salvo y entrar al reino de los cielos. Póngase de pie, por favor. Dios Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que me está viendo, Señor, pueda doblar sus rodillas en las circunstancias que se encuentren. Si están bendecidos, a ti la gloria, Señor. Si están pasando por alguna situación difícil, yo te pido, Espíritu Santo, que puedan ante la tempestad hincarse, Señor, solamente ante ti, y pedirte, Señor, que los ayudes a cambiar. Que cambien, Señor, cualquier circunstancia y que te pongan a ti en primer lugar. Que se dejen enseñar por ti, Señor. Que las cosas cambien. Levanta, Señor, en cuanto alguien ore y diga: Señor, yo me arrepiento por haberte desobedecido. Yo me arrepiento por haber hecho algo que está mal fuera de tu voluntad. Tal vez ni sé qué sea, pero me arrepiento, Señor. Perdóname. Y en este momento, Señor, que lo haga el milagro ocurre. Los cielos sean abiertos. Donde quiera que se encuentren por las redes sociales, derramamos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le pido a usted